Nos piden en esta cuestión que escribamos la ecuación química ajustada para la reacción química de combustión del propano, que calculemos las masas moleculares de todas las sustancias que aparecen en esta y que demostremos que se cumple la ley de conservación de la masa. Voy a empezar escribiendo el propano, la fórmula química del propano. Ahí nos dice que el propano tiene de fórmula molecular C3H8. Bueno, pues 3 carbonos y 8 hidrógenos sería la fórmula molecular del propano. Pero ¿cómo es la molécula? Bueno, esta molécula es un hidrocarburo, tiene 3 átomos de carbono unidos entre sí mediante enlaces simples, están unidos formando una cadena abierta de carbonos, y ahora en los átomos de los extremos vamos a situar 3 átomos de hidrógeno. Aquí ya tenemos situados 6 átomos de hidrógeno y ahora nos queda por situar en los dos, en el carbono central, 2 átomos de hidrógeno. Ese sería el esquema de una molécula de propano. Muy bien, pues vamos a escribir la ecuación química. Recuerda que la ecuación química significa que nosotros tenemos que escribir las fórmulas químicas de las sustancias que intervienen. Los reactivos son el propano y el oxígeno. Y los productos de reacción, como en cualquier reacción de combustión de un hidrocarburo, se van a formar CO2, dióxido de carbono, y también se va a formar agua. Bueno, pues ya tenemos los reactivos y los productos. Fíjate que la ecuación química ahora mismo no está ajustada. ¿Y cómo sabemos que no está ajustada? Pues claramente, fíjate que en el hidrocarburo, en el propano, ya aparecen ahí 3 átomos de carbono y en los productos solamente tengo un átomo de carbono. Claramente no se cumple el principio de conservación de la masa, porque si tengo 3 átomos de carbono en los reactivos, esos 3 átomos de carbono tienen que aparecer en los productos. Fíjate que el agua no tiene carbono. El único que aporta átomos de carbono en los productos es el dióxido de carbono. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que escribir 3 moléculas de CO2, de dióxido de carbono, porque con 3 moléculas de dióxido de carbono ya tengo 3 átomos de carbono, que sería uno este, otro sería este y otro este. ¿De acuerdo? Es decir, los 3 carbonos que están formando el propano terminan en los productos de reacción formando la molécula de dióxido de carbono. Una vez que tengamos ajustado ya el elemento químico carbono, ya tenemos el mismo número de carbonos en reactivos y en productos, debemos de pasar al siguiente elemento químico. Fíjate, vamos a fijarnos ahora en el hidrógeno. En el hidrógeno encontramos que la única sustancia que aporta hidrógeno es el propano y hay 8 átomos en la molécula, que son estos 8 que te he dibujado aquí, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues esos 8 átomos de hidrógeno tienen que estar en los productos. Pero fíjate, el agua es la única sustancia que aporta hidrógeno. El CO2 no tiene hidrógeno. Pues si tengo que colocar 8 átomos de hidrógeno, supongo que habrá que colocar más de una molécula de agua. Voy a colocar una segunda molécula de agua y ya tendría 4. Una tercera molécula de agua y ya tendría 6. Y una cuarta molécula de agua y ya tendría los 8. ¿De acuerdo? Por lo tanto, parece ser que si una molécula de propano se quema, es decir, se reacciona con el oxígeno en esa reacción de combustión, por cada molécula de propano se van a formar 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esos números que te acabo de decir serán los coeficientes estequiométricos que tendremos que colocar en la ecuación química delante de las fórmulas de estas sustancias. Y por último, nos falta pensar en el elemento químico oxígeno. Fíjate que el oxígeno se encuentra presente aquí como reactivo, la molécula de oxígeno. Sin embargo, en los productos tenemos oxígeno en las dos sustancias, tanto en el dióxido de carbono
como en la molécula de agua. Bueno, pues vamos a contar cuántos átomos de oxígeno tengo ya en los productos. Y una vez que sepa cuántos tengo, pues tendré que colocar ese número de átomos de oxígeno en los reactivos. Vamos a contar. Por aquí tengo 2 y otros 2 y otros 2, suman 6. Lo voy a colocar aquí el 6. Y ahora en 4 moléculas de agua tengo 4. Por lo tanto, fíjate, tengo 10 átomos de de oxígeno en los productos, ¿vale? 10 átomos de oxígeno. Bueno, pues necesito 10 átomos de oxígeno en los reactivos. Fíjate que como cada molécula de oxígeno aporta 2, supongo que habrá que colocar un total de 5 moléculas de oxígeno. Si ahora me pongo a contar átomos de oxígeno, voy contando de 2 en 2. 2, 4, 6, 8 y 10. Pues de esta manera la ecuación química estaría perfectamente ajustada. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a volver a escribir la molécula de propano, C3H8, voy a colocar delante del oxígeno un 5 y a continuación voy a colocar la fórmula química del oxígeno. Escribo la flecha que me indica el sentido hacia donde evoluciona la reacción química y ahora escribo tanto el CO2 como el agua. Pero no debo de olvidar que delante del CO2, del dióxido de carbono, tengo que colocar un 3 y delante de la molécula de agua tengo que colocar un 4. Esos son los coeficientes estequiométricos para esta ecuación química. Un 1 delante del propano, que no se escribe, un 5 delante del oxígeno, delante del CO2 un 3 y un 4 delante de la molécula de agua. ¿Cómo podemos leer esta ecuación química? Pues fíjate, aquí dice que una molécula de propano reacciona con 5 moléculas de oxígeno y se forman 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua. Esa es la proporción en la que reacciona el propano con el oxígeno y esa es la proporción entre el CO2 y el agua en esta reacción de combustión. El siguiente paso que vamos a dar consiste en el cálculo de las masas moleculares de las sustancias implicadas. Como ves, son 4 las sustancias que están implicadas en esta reacción. Son el propano, el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua y el agua. Para el cálculo de las masas moleculares necesitamos las masas atómicas de los elementos y esos datos, ya sabes, están en la tabla periódica. Te he escrito aquí en el margen izquierdo masas atómicas del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Y con esos datos ya es suficiente para el cálculo de la masa molecular. Bien, pues empezamos por la masa molecular del C3H8, del propano. Si lo haces con orden, normalmente se cometen menos errores. Vamos a multiplicar por 3 la masa atómica del carbono. 3 por 12 UMAS representaría la masa de los 3 átomos de carbono, más 8 veces una UMA porque hay 8 átomos de hidrógeno. 12 por 3 son 36 UMAS y le tengo que sumar 8 por 1, que es 8. Suman 44 unidades de masa atómica. Pasamos al hidrógeno. Pasamos al oxígeno. La molécula de oxígeno está formada por 2 átomos. 2 átomos de oxígeno, pues 2 por 16, que suman 32. A continuación, calculamos la masa del CO2. Muy bien, pues un solo átomo de carbono, 1 por 12, más 2 veces la masa atómica del oxígeno, que son 16. 1 por 12 suman 12, más 2 por 16, que son 32 UMAS. 32 más 12 suman 44. Casualmente, fíjate, una molécula de dióxido de carbono tiene la misma masa que una molécula de propano. Y por último, la molécula de agua, H2O, ya lo hicimos en alguna ocasión anterior,
Habrá que multiplicar por 2 la masa atómica del hidrógeno y sumarle la masa atómica del oxígeno, que no son 12, que son 16. ¿De acuerdo? Pues muy bien, 2 U más 16 suman 18. Ese es el cálculo de las masas moleculares de las 4 sustancias químicas que intervienen en esta reacción. Y ya para finalizar vamos a comprobar que hemos hecho bien el ajuste de esta ecuación y de camino pues vamos a demostrar que se cumple la ley de conservación de la masa en esta reacción química. Muy bien, pues vamos a escribir justo debajo de cada sustancia química la masa implicada. Escribo el dato de la masa molecular de una molécula de propano. Pues ya sabemos que son 44 U más la masa de una molécula de propano. Y tendré que sumarle 5 veces la masa molecular del oxígeno, que son 32 U más. Y ahora nos vamos a los productos. Y tengo que escribir 3 veces la masa molecular del dióxido de carbono. Es decir, 3 veces 44 U más. Y sumaré 4 veces la masa molecular del agua, que son 4 por 18. Muy bien, pues esas son las cantidades en las que ocurren a nivel molecular pues esta reacción química. Vamos a multiplicar. Fíjate, 44 U más corresponde al C3H8. Reaccionará con 5 por 32, que son 160 U más de oxígeno. Y ahora nos pasamos a los productos. 3 por 44 son 132 U más de CO2. Esto sería lo que se forma de CO2. Y lo voy a poner aquí abajo, 4 de agua son 4 por 18, que son 72 U más de agua. Muy bien, pues ahora sumaremos la masa de los reactivos, toda esta parte que hay aquí, antes de la flechita, y eso suman 204. 204 U más de reactivos entre el propano y el oxígeno. Y si sumamos 132 U más del CO2 y 72 U más del agua, también suman 204 unidades de masa de los dos productos. ¿De acuerdo? Pues efectivamente hemos ajustado bien, significa que tenemos en los reactivos la misma cantidad de todos los átomos de todos los elementos químicos, en concreto solamente 3 elementos químicos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y bueno, pues hemos hecho bien el ajuste y se cumple, como ves, la ley de conservación de la masa.